Muy buenos días para todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de desarrollo humano, Vencer el miedo, técnicas eficaces para hablar en público, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y el doctor Carlos Urda. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos a que participen de la feria laboral, la cual se realizará los días 28 y 29 de junio en nuestra sede A100. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal web www.acien.org.co. Las preguntas las pueden realizar en la conferencia habilitando su micrófono o enviándola al chat de preguntas. De esta manera damos paso al doctor Carlos Urda para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Nuevamente, bienvenidos a todos. Hola, hola, muy buenos días. Ahí me escuchan bien, ¿me podrían confirmar, por favor? Sí, doctor Carlos, se escucha perfectamente. Bueno, es un gusto saludarlos. A ver, aquí habilitamos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Daniel Urda. Yo soy consultor en comunicación personal. Aquí estoy ajustando algo. Soy consultor en comunicación personal, creador y fundador de Voz y Mente, que es una consultora por medio de la cual yo ayudo a profesionales de cualquier disciplina para que logren desarrollar esa capacidad tan necesaria hoy en día, que consiste en hablar con cierta seguridad y efectividad ante cualquier tipo de público. Bueno, como tal, yo soy, además de ser consultor, para ser consultor como tal, hice toda una carrera en la Universidad de La Rioja en comunicación e identidad corporativa, y además tengo formación e investigaciones que he realizado en torno a lo que es el PNL, es decir, a la programación neurolingüística, pero muy direccionado a algo muy específico, que consiste en dominar el miedo al hablar en público, en cómo gestionamos nosotros nuestras emociones en el momento de hablar en público. Esa es mi especialidad como tal, pero aparte de eso, durante muchos años estuve en el ámbito corporativo, pues liderando equipos de mercadeo y equipos comerciales, y luego de un tiempo empecé a realizar estas consultorías que en su gran mayoría las realizo para personas ubicadas en Medellín, Cali, por supuesto acá en Bogotá, pero también he realizado consultorías para personas ubicadas en México y en España. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan necesario hoy en día. Es muy necesario, entre otras cosas, porque, a ver, anteriormente las personas que necesitaban hablar en público, casi siempre, y ustedes me confirmarán, era el director, el gerente, la persona que direccionaba una compañía. Era el que, por lo general, se tenía que dirigir a sus equipos de trabajo. Pero hoy en día, y de acuerdo a mi experiencia, eso ha venido cambiando drásticamente. Todas las personas necesitamos ser relevantes en nuestros trabajos, es decir, mostrar cierto protagonismo. No un protagonismo exagerado, pero sí, de cierta manera, a través de nuestro perfil comunicativo, de nuestras capacidades comunicativas, dejar ver esa personalidad, ese carácter que nos permita incluso buscar oportunidades de crecimiento. Dentro de mi experiencia, yo he logrado identificar, por ejemplo, que hay muchísima frustración en los profesionales de hoy en día cuando no se logra gestionar esa capacidad de llegar a los demás comunicándonos de una manera efectiva y segura. Por eso es tan necesario hoy en día desarrollar esa capacidad. Bueno, vamos a hablar hoy precisamente de eso, de qué es el concepto de miedo a hablar en público, el concepto de la habilidad blanda de hablar en público, y también de unas técnicas que son muy específicas, son técnicas para dominar el miedo al hablar en público. No les voy a dar tanto técnicas para hablar en público, sino técnicas muy específicas para dominar el miedo al hablar en público, en cómo gestionar, insisto, nuestras emociones en el momento de hablar en público, ¿vale? Es la primera vez que estoy en esta plataforma, por eso de pronto me ven un poco enredado, pero voy a intentar proyectar aquí la presentación. Bueno, creo que ahí ya se ve la presentación. Sí, señor. Adelante, ya A se ve la ver, presentación. vale, muchas gracias, Mariana. Una recomendación muy especial.
y esto tiene que ver con el concepto de comunicar. La comunicación, en lo posible, tiene que ser bidireccional, no quedarnos solos en un escenario, ¿sí? No sé si ustedes han visto esos conferencistas o esas personas que hablan en público y se quedan de este lado solos hablando 1 hora, 2 horas. Vamos a tratar de que eso no sea así. De hecho, tampoco vamos a buscar esa posibilidad de que las preguntas y respuestas se atiendan al final. Me gustaría que esto sea una charla de ida y vuelta. Yo voy hablando de algunas técnicas, de algunas cuestiones que considero relevantes y que he preparado para ustedes el día de hoy. Y asimismo, yo los voy a escuchar a ustedes, ya sea por el micrófono o por el chat. Creo que incluso ahí me pueden ir avisando cuando lleguen algunas preguntas, para hacer esto lo más ameno posible, insisto, y sobre todo lo que más busco no es una charla, sino digamos que de cierta manera que ustedes tengan, que se nutran de técnicas que desde ya puedan generar un cambio positivo en ustedes, ¿vale? Entonces vamos a intentar que sea de ida y vuelta. Bueno, muy bien. La habilidad blanda de hablar en público, pues yo les mencionaba, es muy necesaria hoy en día. Bueno, aquí no puedo. De hablar en público, listo. Vamos a hablar del concepto de miedo al hablar en público, ¿de acuerdo? El concepto de miedo al hablar en público, es el que ustedes pueden ver acá. Es una alta relevancia a la importancia que se le da a las personas que tenemos enfrente. Ese es mi concepto. Lo dejo así de claro. No lo extiendo tanto, no vamos a buscar algo más complicado. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Las personas que probablemente están presentes acá en este seminario habrán experimentado esa alta ansiedad que muchas veces se siente en el momento de hablar en público. Y resulta que esa alta ansiedad, yo los voy a poner en contexto sobre esto de la relevancia que se le da a los demás. Esa alta ansiedad surge con ciertos públicos, es decir, todos los públicos no nos generan la misma ansiedad. Habrán personas que nos puedan bloquear un poco más que otras. Habrán unas que nada. Eso tiene que ver con la importancia que yo le estoy dando a los demás. Pero en ese mismo sentido también tiene que ver con la importancia que yo a mí mismo me estoy dando en ese momento. Es decir, y les pongo este ejemplo pronto para que quedemos mucho más claros, es, si ustedes tienen que hacer una presentación muy importante que los tiene un poco angustiados, una presentación obviamente en la compañía donde trabajan, no sé, recuerden ese momento en el que tuvieron que hacer una presentación muy importante. Y si yo los pusiera en estos momentos a pensar que esa presentación ya no se lo van a hacer a esas personas que ustedes consideran importantes, sino que se la van a hacer a un grupo familiar muy cercano, al primo, a la prima, a alguien que de pronto le genera cierta empatía, que de pronto va a ser mucho más fácil para ustedes comunicarse. En ese momento estoy seguro que se acaba el miedo al hablar en público. Ven que ahí es donde se produce el bloqueo emocional por la importancia que le estamos dando precisamente a ese grupo de personas. Allí es donde se tiene que trabajar también, no solamente desde las técnicas, sino desde la visualización, desde nuestros pensamientos, para vernos mucho más grandes en ese momento. Realmente tenemos que aprender a vernos mucho más grandes. Puede ser el presidente de la compañía, puede ser la persona que sea que esté al frente, pero debemos procurar visualizarnos distinto, darnos cierta importancia. Aquí hay un concepto clave y el concepto es estatus comunicativo. No sé si de pronto alguno de los presentes tal vez en algún momento ha escuchado sobre este concepto de estatus comunicativo. Resulta que el estatus comunicativo es la importancia que nosotros nos damos y reflejamos frente a los demás. Voy a poner en contexto con un ejemplo. Me gusta dar ejemplos, insisto, si tienen algunas preguntas, ahí lo podemos utilizar para aprovechar. Si yo hubiera iniciado esta charla en medio de mis complicaciones de tecnología, porque además no soy ingeniero y pues es la primera vez que estoy en esta charla, en este tipo de plataforma, pero independientemente de eso, si yo hubiera iniciado esa charla de esta manera, ¿ustedes qué opinarían? ¿Hay o no hay estatus? Pongo el ejemplo en contexto.
Bueno, muy buenos días, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Daniel Urda y bueno, a continuación yo les voy a hablar de la importancia de hablar en público y dominar el miedo al hablar en público. Ahí no hay estatus, pero claro, el dominar las técnicas implica empezar a desarrollar esa capacidad de generar y representar frente a los demás un estatus. Bueno, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos, mi nombre es Carlos Daniel Urda. Hay una diferencia. Ese es el estatus a nivel comunicativo. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque en muchas ocasiones, y desde mi experiencia, las personas que más se llevan las oportunidades en las compañías, en las empresas, en las organizaciones, no son las mejor preparadas, no son las que más conocimiento tienen, no son las más juiciosas. Las personas que más se ganan las oportunidades hoy en día en las organizaciones son las personas que logran comunicar más y mejor, las que logran generar cierta empatía, conectar con los demás. Aquí hay una diferencia también muy clave. Una cosa es hablar en público y otra cosa muy distinta es comunicar en público. Sigo poniendo ejemplos, insisto, si tienen preguntas, aprovechemos este espacio. Ojalá que esto sea más bien como un entrenamiento para ustedes. Hablar en público puede ser esto. Yo me dirijo a un grupo de 20 personas. Bueno, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, es un gusto saludarlos. Vamos a iniciar este entrenamiento para hablar en público. Se saca adelante, digamos que hay cierta técnica, pero observen lo siguiente, que es comunicar. Hola, muy buenos días, espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Bueno, es un gusto saludarlos, mi nombre es Carlos Daniel Urda. Se trata de empatizar, eso es comunicar, ser mucho más cercanos a los demás. Hay muchos jefes hoy en día que son eso, jefes. Ellos obviamente usan el poder natural de un jefe para ordenar y que se hagan cosas. Eso está cambiando, porque hoy en día necesitamos cada vez son más líderes y el liderazgo también se tiene que comunicar. ¿Cómo logro yo que un equipo de trabajo haga lo que yo necesito que haga? No porque yo soy el jefe y les ordene que hagan exactamente lo que yo necesito, sino porque tenga la capacidad comunicativa de acercarme a ellos, de motivarlos, de persuadirlos, de hacer que las cosas sucedan y de hacer que el ambiente sea el correcto. Entonces, este concepto de miedo al hablar en público, claro que lo tengamos muy claros todos, es la relevancia que le damos a los demás. Empiecen, por favor, a trabajar esa relevancia que le están dando, a la importancia que tienen los demás. Y es importante trabajar en el sistema de creencias propias en ese momento en el que estamos hablando en público. Allí nadie puede ser mejor o más grande que ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos entonces acá con, para lo que vinieron ustedes, para lo que están acá. ¿Cómo gestionamos el miedo al hablar en público? ¿Cómo lo logramos gestionar, verdad? Hay muchas técnicas y yo estoy seguro que ustedes por internet habrán encontrado algunas, habrán desarrollado otras. Aquí yo voy a hablar específicamente de las que desde ya, si ustedes implementan, pueden experimentar ciertos cambios. Y vamos a empezar por la primera. La primera es velocidad, velocidad o ritmo. Algunas personas lo llaman ritmo, ritmo o velocidad. Resulta que cuando se siente cierto miedo al hablar en público, se suele hablar mucho más rápido. Creo que es entendible para todos si las personas que están presentes saben, de hecho, que cuando hablan en público hablan mucho más rápido, podrían hacer una confirmación acá. Es literal. Y eso sucede de manera inconsciente, porque las personas en ese momento están intentando es huir de ese lugar. Eso sucede de manera inconsciente. Por eso se habla así tan rápido. No están cómodos y por eso se quieren ir. Quieren acabar rápido. ¿Vale? Entonces es como, bueno, muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. A continuación yo les traigo la velocidad. Aquí es la primera técnica y es muy importante porque la velocidad es administrar ese ritmo, poner un ritmo mucho más lento. Y vamos con la siguiente, pausas.
Las pausas consiste en, cada vez que yo termino cierta frase, o una que otra frase, darme un espacio para respirar de manera profunda, tranquilizarme. De hecho, es tan importante esto porque esto también nos da la posibilidad de improvisar, tal vez de encontrar una idea nueva o incluso si se nos olvidó algo en ese momento, ¿cierto? Pues tener la posibilidad tal vez de encontrar esa idea en ese momento. Sí nos da la posibilidad de cierta manera tranquilizarnos también. Entonces, vamos con el ritmo, es decir, la velocidad con la que yo hablo, ¿de acuerdo? Y vamos también con las pausas, ¿vale? Pero tenemos algo también y es la proyección de la voz. La proyección de la voz va muy conectada con lo que es el estatus comunicativo del cual yo les hablaba al principio. Es muy común ver que las personas con falta de estatus comunicativo hablen muy bajito, ¿verdad? Entonces, al proyectar la voz de una manera mucho más fuerte, no solamente se está generando un estatus frente a los demás, también se está empoderando la persona. Yo he realizado ejercicios de consultoría en donde las personas únicamente con subir mucho más el volumen de su voz logran empoderarse mucho más en esos momentos. Surge algo acá en nuestro cerebro que nos permite empoderarnos mucho más. Eso es clave, la proyección de la voz. Pero también hay algo aparte, que es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la capacidad que tenemos nosotros de usar gestos, mirada, de usar nuestras manos. Ustedes se han fijado que durante la presentación he tratado de usar mis manos para expresar ideas, para conectar una idea con la otra y de cierta manera también para reflejar estatus frente a los demás. Sería muy distinta esta presentación si yo estuviera así. ¿De acuerdo? De hecho, voy a dejar de compartir en estos momentos para que me vean, me confirma ahí, me ven de cuerpo completo, ¿verdad? Sí, 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 doctor. Bueno, entonces, voy a hacer, voy a intentar hacer una demostración en estos momentos en donde podamos incluir cada una de estas técnicas, ¿de acuerdo? De hecho, si alguno quiere hacerlo desde el lugar en donde se encuentra, también lo puede hacer. Insisto, pueden hacer preguntas por el chat o por el micrófono, ¿vale? Voy a hacer todo mal en estos momentos, todo mal. Tal vez algunos de ustedes se sientan identificados con algo de lo que yo voy a hacer a continuación, ¿vale? Todo mal es esto. 1, 2, 3, lo voy a hacer con números, entre otras cosas, porque es para que ustedes lo entiendan de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En este momento no estoy usando ninguna de las técnicas. Voy rápido. Tengo ansiedad, voy rápido, corro, que es lo que por lo general sucede. Voy a ir incluyendo cada una de estas técnicas que son muy específicas para dominar el miedo al hablar en público, para que ustedes lo perciban. Insisto, nuevamente, todo mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, vamos a empezar a incluir cosas. Lo primero, velocidad. Voy a bajar la velocidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observen que ya hay una cierta calma. Si yo logro ser más consciente de que puedo bajar la velocidad. Ya tenemos velocidad. Pero ¿qué pasa si yo tuviera que hablar muchísimo más seguido, no sé, media hora, o no contar del 1 al 15, sino del 1 al 50, por ejemplo? Es muy probable que me quede agotado. Por eso es que son las pausas. Las pausas nos generan esa tranquilidad. Entonces, a esta velocidad que ya encontramos, le vamos a meter pausas. Observen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
¿Estamos? Ya hay velocidad y ya hay una pausa, y hay pausas. Hagan de cuenta que las pausas son como para hacer micro presentaciones o más bien como estructurar cada idea, descanso, la respiración baja profundamente. De hecho, ustedes desde ya les pido que por favor, desde el lugar en donde se encuentren, que piensen en ese lugar en donde más se concentra la ansiedad en ustedes en el momento en el que están hablando en público. Algunas personas en las consultorías me dicen, Carlos, mi ansiedad la siento en el pecho. Otros me dicen, la siento acá en los hombros o en la espalda. ¿Mm? Entonces es clave esto, que ustedes en el momento en el que estén haciendo las pausas, de hecho, puedan concentrarse en esa parte del cuerpo en donde más tienen la ansiedad. ¿De acuerdo? Insisto, ya tenemos velocidad y tenemos pausas. Voy a repetirlo nuevamente con esas dos herramientas que ya les acabo de dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me gustaría saber si hay alguna inquietud hasta el momento con estas dos técnicas que llevamos hasta aquí. Quiero dejar aquí un espacio para que me pregunten. Es muy importante para mí que obviamente ustedes tengan claridad sobre lo que llevo hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna consulta? Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono o mandarla por el chat de preguntas para yo poderla leer. Entonces también pueden habilitar el micrófono. Vale, listo. Muchas gracias, Mariana. Igual ahí estamos pendientes. Recuerden, ya tenemos velocidad y pausas. Vamos a incluir la proyección de la voz. ¿De acuerdo? Entonces, es de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vean cómo ya me estoy empoderando más, acompañándome de velocidad, de pausas, pero de proyección de la voz. Es clave aquí algo con la proyección de la voz. Ahí me están viendo, perdón. No, ¿cierto? No, Ahí sí, ¿verdad? Bueno, sí, señor. es clave aquí la proyección de la voz. Es lo siguiente. La proyección de la voz nos empodera. La proyección de la voz no puede salir de aquí tan de manera superficial, porque ahí es cuando sucede que nos quedamos tal vez en algún momento con esa voz que se nos quiebra en público. No sé si les ha pasado. Que ustedes empiezan a hablar en público y de un momento a otro sienten que, hola, y se quedan así, como un poco bloqueados, o se les tiembla la voz como tal. La proyección de la voz es importante trabajarla para que la voz salga mucho más fuerte. Desde sus casas, desde el lugar en donde se encuentren, tengan presente esto. Si ustedes cuentan del 1 al 4, sintiendo la voz acá y luego cómo la sienten si pusieran su diafragma un poco más fuerte. Voy a tratar de dar el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí pongo mi voz en riesgo. En cualquier momento se me puede quebrar. Cuando yo bajo mi voz, que siento que mi diafragma se pone un poco más fuerte y que siento que mi voz vibra no aquí, sino un poco más acá abajo, ¿cierto? Ahí es cuando yo no pongo en riesgo mi voz, sino que me empiezo a empoderar porque mi voz es mucho más fuerte. La diferencia es esta. 1, 2, 3, 4. Se siente distinto. Si desde las casas o desde donde se encuentre pueden hacer el ejercicio, se darán cuenta, ¿vale? ¿Y qué pasa con el lenguaje corporal? Es fundamental el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también expresa ideas. No solamente expresamos ideas con nuestra voz, sino también con nuestro cuerpo. El lenguaje corporal incluye los gestos, la mirada, de cierta manera comunicar algo con las manos. Entonces, a este ejercicio que yo les estoy indicando, le vamos a poner lenguaje corporal. Va a quedar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vean cómo el conjunto de estas técnicas es muy diferente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es importante desarrollarlas. Yo les voy a dar un consejo de vida. Es, entrenen esto en el espejo. Porque estoy seguro que la mayoría de ustedes puede pensar que esto es incómodo, que hacer pausas está mal. Vean cómo acabo de hacer una pausa extensa. Que utilizar el cuerpo está mal. Y tal vez es porque nunca se han permitido dejar de cohibirse en esa forma de sentir y expresarse hacia los demás y de buscar. Aquí hay que procurar es buscar un personaje auténtico de cada uno. No se trata de imitarme a mí o imitar a otra persona, sino encontrar su verdadero personaje, donde se permitan ser y sentirse de una manera genuina. Resulta que para eso es este conjunto de técnicas, para que ustedes lo experimenten cada vez más. Entonces ustedes por la mañana, para que no lo vean como una práctica un poco tediosa y esto, simplemente cuando se levanten y se miren al espejo, hay que ir todos los días al baño, entonces ustedes cuando vayan al baño por la mañana, para que no, insisto, para que no lo vean como algo de disciplina, la invitación es que hagan esto. Se miran al espejo y hacen un conteo de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buscando pausas, proyección de la voz, disminuir la velocidad, estas técnicas de las cuales yo les acabo de hablar. Igual si no estoy mal, creo que se puede enviar esta presentación. Ustedes me confirman al final para que las personas también tengan estas técnicas presentes, ¿vale? Y aparte de eso, les quiero hablar del concepto de barrera comunicativa. Este concepto de barrera comunicativa, sobre todo para hablarles de esta parte, que es la parte de permitirnos, ahí se está viendo la pantalla, ok, de permitirnos ser genuinos. A ver, permitirnos ser genuinos tiene que ver con la barrera. ¿La barrera qué es? Ustedes están hablando con su mejor o mejor amiga. Y en el momento en el que están hablando con su mejor o mejor amiga o una persona muy cercana, en ese momento ustedes son auténticos. Ustedes no tienen que pensar en absoluto lo que tienen que decir. Interrumpen a la persona. No, espérame, imagínate que me pasó tal cosa. Y le cuentan de una situación, en fin. Es decir, ustedes en ese momento fluyen de manera auténtica. Y de un momento a otro, alguien les dice, no, espera un momento, mira, date la vuelta. Tienes este grupo de personas, hazles esta presentación sobre este tema. Ustedes cambian completamente. Ahí dejan de ser genuinos. Ahí es cuando la persona que está hablando con su mejor amigo, o bueno, con alguien cercano, para ponernos ahí más en contexto, está, mira, y tal cosa, y pues imagínate que tal vaina, esto y esto, y habla en público. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel, y entonces empezamos a buscar palabras rebuscadas, tecnicismos, nos empezamos a enredar un poco más, insisto, en muchas ocasiones porque vemos ese público de una manera tan distinta que lo que queremos es quedar bien frente a ellos. Y ahí es donde se produce la barrera. La barrera es un comportamiento que no es el propio, sino un comportamiento que ponemos ahí de manera inconsciente para protegernos, pero realmente no nos estamos protegiendo, estamos haciendo mal las cosas. Yo los invito a que procuren siempre sentir y reflejar importancia, pero siendo genuinos ustedes, siendo auténticos. Yo he tenido casos en los que he trabajado con gente del Valle, por ejemplo, del Valle del Cauca, o gente de Antioquia, que son dos regiones muy particulares. O sea, la gente del Valle o la gente de Antioquia habla de una manera que no es igual que acá en Bogotá. Y están hablando conmigo, Y un momento, si estamos en un entrenamiento de empresa o si es la consultoría que yo hago de manera individual, le digo, bueno, por favor, hazme esta presentación sobre esto.
dejan de hablar con su acento bayuno, con su acento paisa. Vean cómo cambiamos, cómo no nos permitimos fluir un poco más. Y resulta que nosotros queremos hablar es con quién. ¿O a quién creen ustedes que quiere escuchar las personas? Un público, ¿a quién quiere escuchar? Doctor Carlos, Pues tenemos una pregunta en el chat. sí, por favor, gracias. ¿Existe algo, Manuel Segura pregunta, ¿existe alguna técnica y o forma de mejorar el tono de voz y que sea más motivacional? Bueno, gracias por esa pregunta, Manuel. La forma de mejorar el manejo de nuestra voz o la proyección de nuestra voz precisamente es con ejercicios con conteos de número, en donde cada vez nuestra voz sea mucho más fuerte, de tal manera que no tengamos esa voz que es un poco chillona o un poco nasal, sino que la podamos entrenar en ese mismo sentido, o sea, volverla mucho más fuerte, ¿no? Insisto, no es uno 2 3 4 1 2 3 4 dándonos cierto estatus. ¿Sí? No sé si con esto respondo a tu pregunta, Manuel, que hace referencia también a ese tema que estábamos hablando hace un momento, del manejo de nuestra voz. Es crucial el manejo de nuestra voz para sentir y reflejar importancia frente a los demás, ¿vale? Bueno, y continúo entonces también con este tema de permitirnos ser genuinos y de ir derrumbando cada vez más esa barrera comunicativa. ¿Por qué no nos permitimos ser nosotros mismos frente a cualquier tipo de personas? Ahora, yo les pregunto algo. ¿Ustedes no quisieran más bien escucharme a mí que escuchar a un consultor? O bueno, si yo llegara con otro perfil comunicativo. Bueno, muy buenas tardes. Les voy a hablar sobre el concepto de hablar en público. Es muy importante hablar en público hoy en día porque es la manera en que estructuramos nuestras ideas. ¿Ustedes no preferirían a alguien un poco más cercano que se muestre un poco más cómo es? Obviamente hay que tener cuidado en los límites, ¿no? No exceder ese límite de pronto mostrarnos un poco más, ¿cómo decirlo? Desencajados, no es la idea, pero sí mostrarnos mucho más genuinos. Si tuvieran que hablar una hora en público, yo estoy seguro que las personas quisieran escuchar más a una persona empática, cercana, que incluso se puede equivocar y reírse. Ve, recuérdame este dato, por favor. Alguien, muchísimas gracias que se me pasó por alto ahorita. Pero bueno, continuemos. O incluso, como yo lo hice al principio, que estaba embolatado con este tema de la tecnología y hasta me puso nervioso, entonces, espéreme, cuadro aquí, y traté de avanzar. Y no de una persona supremamente rígida y estructurada. Pero bueno, estoy hablando aquí en la Asociación Colombiana de Ingenieros. Y resulta que yo, los perfiles que más trabajo son ingenieros, curiosamente, porque suelen ser personas muy racionales, muy estructuradas, que en muchas ocasiones, o sea, no todos, no se puede generalizar, que les cuesta un poco salirse de ese perfil estructurado de reírse, de pronto empatizar, hacer preguntas, buscar que sea un poco más bidireccional, de persuadir, de sensibilizar de pronto sobre un tema en particular, que son cosas que hoy en día se tienen que trabajar. Entonces, ser genuinos nos permite mostrarnos mucho más cercanos hacia las demás personas. Eso es clave. Pero también es clave lo que sigue a continuación, que es la visualización, que es el tercer punto. Vean que ya hemos visto varias cosas, ¿no? Hemos visto técnicas, ¿sí? Proyección, que consiste velocidad, pausas, proyección de la voz, pero también consiste en el manejo de nuestro lenguaje corporal. Estas técnicas sirven específicamente para dominar el miedo al hablar en público en la medida en que se entrene, obviamente, su proceso. No es que ustedes de un día para otro van a cambiar 30, 40, 50 años de comportamiento a nivel comunicativo. Se puede desarrollar un entrenamiento enfocado en desarrollar esas habilidades. Pero bueno, la visualización es clave. ¿En qué consiste la visualización? La visualización consiste en imaginar cómo va a realizarse esa presentación nuestra. Esto hay que trabajarlo muchísimo. ¿Por qué?
Es muy común en las personas con las cuales yo pues les realizo las consultorías que la visualización se haga desde un entorno negativo. ¿Qué es un entorno negativo? Es donde empezamos a pensar como miércoles, o sea, va a ser complicadísimo y está el presidente de la compañía. No, y esta señora con la que me agarré y yo soy nervioso y tal cosa. Vean cómo empezamos a visualizarnos mal desde nuestro sistema de creencias. Eso es un trabajo profundo que se puede hacer, pero es necesario cambiar ese sistema de creencias. Voy a poner un ejemplo para que ustedes lo tengan mucho más claro. Hoy en día es muy común ver que personas jóvenes están ocupando grandes cargos. Eso anteriormente no lo veíamos. Antes, digamos, una persona con muy buen cargo era una persona que hacía un recorrido grandísimo en una empresa y tenía que tener canas o algo así. De hecho, para yo, hoy, hace 15 años, estar hablando de este tema con ustedes, no podía tener casi que ni esta edad. Yo tengo 38 años. Tenía que llegar el señor Canocito, experto, ¿ven? Pero pues bueno, yo tengo mi profesión, mi experiencia y obviamente mi formación también. A ver, hoy en día los jóvenes están haciendo cosas muy grandes. Y le hice consultoría a esta persona que les voy a traer el ejemplo. Es una chica que trabaja acá en Bogotá y trabaja para una multinacional farmacéutica. Y resulta que ella tiene 28 o 29 años, no lo recuerdo muy bien, pero no tiene todavía 30 años. Es una mujer supremamente inteligente, que sabe muchísimo de su sector, ya tiene una maestría, especializaciones, es una persona, digamos, con mucha, con mucha capacidad en su empresa y en la organización en donde trabaja. Y resulta que esta persona recién llegó, la nombraron gerente, pero una gerencia junior. Listo, ocupó una gerencia junior, ella sorprendida, porque bueno, o sea, wow, o sea, ya de entrada y ya estoy ocupando una gerencia junior, tan chiquita, ¿no? Y todos los demás gerentes, digamos que eran personas con un amplio recorrido en el sector farmacéutico, porque además era una multinacional farmacéutica, es una multinacional farmacéutica. Y resulta que a ella la ascienden a una gerencia distinta, en donde ahora ella es la gerente de los gerentes. O sea, ella es la líder, la jefe de todos los gerentes. Pero no es la directora general, no, ella es una gerente. Ella acudió a mi ayuda por la situación en la que se encontraba. Ella me decía, Carlos, tengo este problema. Yo no me esperaba que me ascendieran. ¿Por qué razón? Porque es que yo veía que mis compañeros son señores de edad y esto. Pues Carlos, son personas que yo pensé que iban a ascender a alguno de ellos, no a mí, porque es que lleva mucho tiempo y saben mucho de esto. Empezamos a trabajar, digamos, de cierta manera su sistema de creencias. Pues, es decir, que a ti no te debieron ascender, debieron darle ese cargo a otra persona, ¿tú crees? O sea, no estás en la capacidad de hacer. Se empezó ella a cuestionar. No, espérame, sí, sí me escogieron. ¿Y por qué crees que te escogieron? Empezamos a revisar este tema. Y ella empezó a identificar, Carlos, es que yo soy durísima con el tema de tecnología. Yo en tecnología no me gana nadie, en la empresa, ninguno de mis compañeros. Y resulta que la empresa está muy quedada en esa parte de ir a la vanguardia en tecnología. Y yo les traje esto, y la jefe se dio cuenta y yo, no, yo necesito a alguien como tú. Pero Carlos, aparte de eso, yo creo que a mí me ascendieron también porque es que mi inglés es mejor que el de mis compañeros. Vean cómo se empieza a cambiar un sistema de creencias, cómo nos damos importancia frente a otras personas. Pero sucedió algo muy chévere y es que empezamos a encontrar cuál era el público, el tipo de público que la bloqueaba a ella. Porque todos los públicos no nos bloquean. Hay públicos en particular que nos pueden generar más bloqueo que otros. Y ella me dijo, hay específicamente uno de los ingenieros y otra persona que está por encima mío, que esos dos son los que más bloqueo me generan a mí, que es cuando me siento un poco más nerviosa. Empezamos a trabajarlo. ¿Cómo empezamos a trabajar? De la siguiente manera. Bueno, ¿qué crees tú que específicamente con estas dos personas te hace más grande, más superior? Recordemos el concepto del principio.
¿Qué es el miedo al hablar en público? Es darle demasiada importancia o darle demasiada relevancia a la importancia de los que tenemos al frente. Son importantes, pero no son más importantes que yo. Y me pueden poner al presidente de la República al frente, pero, o al que sea, al Papa, pero tengo que procurar ser genuino, ser yo mismo, no buscar ser un personaje distinto. Y pues logramos identificar algo muy particular. Ella decía, Carlos, cuando yo hablo de gerencia de proyectos, que es lo que más tengo que trabajar yo acá, yo les doy, pues me van a perdonar, sopa y seco. Pues fue la palabra de ella. Yo les doy sopa y seco a estas personas, porque ellos son personas que llevan mucho tiempo allá, saben mucho, pero ellos no se han venido especializando y esto, en temas de tecnología y eso y eso. Vale. Si tuvieras que hacer una presentación al lado de estas dos personas, o sea, en grupo, ¿tú no te sentirías incluso más poderosa que ellos por esto que me estás hablando? Y evidentemente sí. Esto habla precisamente de esa capacidad que tenemos de pensar distintos, de gestionar distinto desde nuestros pensamientos, desde nuestra visualización, cómo nos sentimos en ese momento. Este es un proceso. Desde que nos dicen, vas a hacer una capacitación, vas a hacer una charla, ¿qué nos decimos en ese momento? ¿Cómo nos estamos hablando? ¿Cuál es ese diálogo interior, interno? Y que, claro, es una persona muy importante, claro, es una persona muy importante. Pero yo, qué hijo de madre, yo quiero hacerlo. Y quiero sentir mi mensaje. Y además yo soy el dueño de esta área y yo lo he venido trabajando y no, yo quiero que me escuchen. Y me da un poco de miedo, pero yo quiero que me escuchen. ¿Qué nos decimos, no? ¿Cómo nos visualizamos? Y visualizarnos tiene que ver con cómo, por ejemplo, percibimos paso a paso cómo encendimos la cámara o cómo caminamos en el escenario, cómo miramos a las personas, cómo movimos cómo proyectamos nuestra voz, la pregunta cómo la vamos a atender y cómo nos vamos a devolver. Todo eso, hay que hacer una visualización del paso a paso. Yo sé que es un poco complejo porque venimos acostumbrados es a imaginar un escenario distinto, un escenario negativo, en donde infortunadamente no nos permitimos sentir, sino que es un escenario donde estamos pensando en el día, Dios, llega la presentación y es muy complicada y no duerme la persona y no descansa y está todo el tiempo pensando en esa situación. Y es como empezamos, insisto, a gestionar desde las técnicas, pero también desde estos dos aportes que yo les traía el día de hoy, para derrumbar esa barrera comunicativa, permitirnos ser genuinos desde la visualización también. Bueno, ya aquí vamos finalizando, tengo otras cosas para hablar con ustedes, pero insisto, me gustaría también atender preguntas, cuestiones, puede ser por el chat o puede ser con micrófono, para que podamos revisar temas puntuales. De hecho, me pueden hablar de situaciones muy concretas que hayan sufrido, que hayan tenido, y acá, desde mi experiencia, desde mi formación también, tratar de darles algún consejo, alguna pauta para que la logren mejorar. Son situaciones que se pueden vivir. Por ejemplo, se me ocurre en estos momentos, que es algo que yo he trabajado muchísimo. A veces cuesta un poco tener como una estructura clara de una presentación. ¿Cómo se tiene claro por dónde empezar, continuar y finalizar? Aquí es claro. Lo primero es, tengo que captar la atención, ¿verdad? En un principio yo tengo que captar la atención, porque aquí es donde se produce el público muerto. No sé si habían escuchado antes este término. El público muerto es que cuando una persona no tiene buena capacidad comunicativa, pues sí, es el jefe y pues toca mirarlo. Entonces la gente está allá porque es el jefe y toca atender la reunión del jefe. Pero ese público puede estar muerto. ¿Qué quiere decir un público muerto? Que están ahí mirando, pero no están poniendo cuidado, están en lo que van a hacer después de la reunión o el paseo que se viene o pensando en otra cosa. Para no tener ese público muerto o que no nos tengan que hacer caso porque es jefe o porque citaron la reunión y toca escuchar a esta persona, para que no suceda eso hay que captar la atención. Por ejemplo, esta presentación al principio. Yo podría hablar sencillamente, bueno, muy buenos días, vamos a iniciar esta presentación sobre la capacidad de hablar en público. O podría, bueno, vamos a hablar de una de las habilidades más necesarias hoy en día, hablar en público.
¿Quién no tiene que hablar en público hoy en día? Vean que estoy captando la atención, se hace de manera distinta. ¿Mm? Entonces, captar la atención es encontrar, buscar recursos que nos permitan conectar mucho más con nosotros y con los demás. El gerente comercial que va a hacer un lanzamiento de un producto y en vez de iniciar, ¿cierto? Estamos hablando de estructura de la presentación. En vez de iniciar, por ejemplo, diciendo, bueno, muy buenos días, vamos a realizar el lanzamiento de este producto. Bueno, este producto se llama tal, tal, tal. Vea qué interesante podría ser que capte la atención distinto, ¿no? O que la capte, porque ahí no la estaba captando. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentre muy, pero muy bien. Bueno, se nos llegó el día. Vamos a realizar el lanzamiento de este proyecto por el que hemos estado trabajando tanto tiempo. De hecho, hasta se agradece, ¿no? De hecho, quiero agradecer a mi equipo. Aquí está Juan, Camilo y Mariana, que fueron piezas fundamentales dentro del desarrollo de este proyecto. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, a continuación, y ahí sí se inicia la presentación. Pero hay que captar la atención. Porque si no, también se produce esto que es cuando tenemos a personas hablando en el celular, ¿no? Están hablando en el celular o mirando una cosa. Y no es la idea que esas personas simplemente pongan cuidado porque yo las regañe. Bueno, pongan cuidado. No. La idea cuál es? Que esas personas, por mi capacidad comunicativa, yo haga que estén ahí conectadas conmigo. ¿Mm? Doctor, Eso es. Sí, claro, tenemos te escucho. una pregunta del ingeniero Luis Fernando Guerrero. Dice, ¿qué recomiendas cuando toca comunicar malas noticias? Cuando toca comunicar malas noticias, bueno, muchas gracias, ingeniero, ahí por la pregunta. Hay que utilizar la capacidad de persuadir, de persuadir. Trabajé mucho esto en medio de la pandemia, les cuento, de hecho, porque se tuvo que comunicar muy malas noticias, ¿cierto? Despidos, cosas muy fuertes que sucedieron. Y les quiero hablar concretamente de una situación que se presentaba mucho. Y creo que con este ejemplo, pienso que con ejemplos queda todo mucho más claro. Resulta que un jefe necesita decirle a su equipo de trabajo, por ejemplo, que a partir de este momento ya no van a estar trabajando chéveres desde sus casas, ¿cierto? Sino que ya van a pasar de home office a alternancia, podría ser, ¿cierto? En donde ya tengan que estar en algunos momentos trabajando desde las casas, perdón, desde el trabajo. Entonces, imagínense esto. Todo su equipo de trabajo está feliz trabajando desde su casa porque pasea al perro, porque tiene más contacto con sus hijos, están felices. Y en un momento ustedes tienen que comunicar esa mala noticia. Vean, señores, a partir del próximo mes ya tenemos que estar trabajando desde la casa. Perdón, desde el trabajo. 3 días a la semana, por decir algo. Imagínense esa mala noticia, ¿no? ¿Cómo se gestiona ese momento? Vamos a aprenderlo. Lo primero, el problema no, ustedes no se deben apersonar del problema, deben tercerizar el problema. Es distinto que yo diga, por ejemplo, vean, tengo que comunicarles esta noticia y es para que a partir de la próxima semana empecemos a llegar puntuales acá al trabajo porque resulta que ya no hay más home office. O yo podría decir, bueno, muchachos, tengo que comentarles algo. Resulta que la compañía, aquí es donde está la diferencia. La compañía, la empresa, no yo, la empresa, yo no soy el dueño, o sea, yo no creo la política, ¿de acuerdo? Resulta que la organización ha tomado una decisión que estoy seguro que a todos, segundo tip, me incluyo, yo soy parte del grupo. Una cosa es decir, necesito que ustedes vengan la próxima semana, otra cosa es que yo me incluya, porque nadie va a pelear conmigo si yo hago parte de ustedes, ¿de acuerdo? Nadie pelea con alguien que es miembro del mismo problema o hace parte de los mismos. Yo podría decir, bueno, muchachos, muy buenos días, yo les tengo que comunicar algo que infortunadamente nos va a afectar a todos. De hecho, me va a afectar a mí también, porque pues ustedes saben que yo tengo familia. Y la noticia es que vamos a tener alternancia. Se nos acabó el home office, infortunadamente. Traté de negociarlo con el presidente de la compañía o con el gerente. Infortunadamente no se pudo realizar nada, pero bueno, ahí vamos a seguir hablándolo, a ver cómo lo podemos gestionar. Pero nos toca, nos toca.
Ya yo hice incluso la tarea de comunicarle a mi esposa, a mis hijos, pero bueno, eso no nos puede quedar grande, vamos a sacarlo adelante, vamos a ver qué actividades podemos tener acá algunos días de la semana para que volvamos esto lo más ameno posible. Vean que estoy persuadiendo, pero yo no estoy peleando con nadie. Yo no soy parte del problema, yo soy parte de los que sufren por esta decisión y soy parte del grupo, nadie va a pelear conmigo, ¿sí? Mm, Vean, busquemos soluciones. Una jugada es un poco compleja a veces de hacer, pero también podría hacer algo a nivel directivo. Yo podría decir, oiga, de hecho, nos iban a poner los 5 días de la semana, pero logramos negociar y logramos al menos la alternancia para que no tengamos que venir todos los días, muchachos. ¿Ven? Es como logro buscar recursos para que en ese momento las personas de cierta manera estén conmigo. No siempre se va a lograr, hay cosas que infortunadamente, pero sí hay como sutileza en ciertas palabras, tener ese desarrollo, esa capacidad comunicativa de persuadir, de empatizar con los demás. ¿Me confirman, por favor, si atendimos ahí con este ejemplo la respuesta? Bueno, yo creo que vamos finalizando, Mariana. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Bueno, Además, sí, el ingeniero Luis Fernando Guerrero agradece que sí, que le contestó la pregunta, doctor. Y había una pregunta hace un tiempito, pero por no interrumpir, el ingeniero Herbert Madrigal pregunta si se puede tener una grabación de esta conferencia. Entonces, claro que sí, esto se puede directamente, para que ustedes puedan tener directamente la grabación, claro que sí. perfecto. Bueno, hay muchas más cosas para hacer, para conversar. Me gustaría más adelante de pronto tener la posibilidad con ustedes de revisar un tema mucho más a fondo de lo que es la barrera del miedo, la barrera comunicativa, del desarrollo de una manera mucho más puntual de estas técnicas. Si ustedes se atreven también a encender la cámara, puedo hacer que una persona con un ejercicio muy corto logre explorar algo distinto. De hecho, si alguien quiere hacerlo en estos momentos, lo podríamos hacer. Es que son oportunidades y chévere que intenten también explorarlo, ¿no? También quiero, ahí se está viendo mi pantalla, Mariana, sí. Sí, señor. Bueno, esta última diapositiva también, Cámara. donde No, están la presentación no se está evidenciando. bueno, ahí yo creo que sí. Bueno, también para que observen ahí la información de mi empresa, de mi consultora que se llama Voz y Mente, que desde el principio les informaba, yo hago consultorías y entrenamientos. Entrenamiento los días jueves y sábados acá en Bogotá, los jueves de 7 a 9 de la noche y los sábados de 10 a 12 del día, aquí en el norte de Bogotá, por el barrio El Chicó, por el Parque El Virrey. Ahí tengo la sede donde reúno ejecutivos, directivos de empresas. Son grupos muy pequeños, porque yo no busco hacer un curso, yo busco hacer un entrenamiento, que las personas adquieran recursos que les permita mejorar. Y también a nivel nacional, incluso en otros países, para personas ubicadas en otros países, que realizo las consultorías de manera personalizada, donde la persona y yo nos sentamos ahí a mirar cuáles son esos bloqueos comunicativos, cómo los podemos mejorar. Pero bueno, más allá de eso, pues ahí tienen los datos. La intención también era dejarles unas técnicas muy específicas. No me gusta tanto hacer la charla, sino que busquemos con ejemplos, cositas, que ustedes tengan herramientas que les pueda servir muchísimo. Bueno, de esta manera les reitero el agradecimiento. Espero que haya sido de muchísimo aporte para ustedes. Insisto, más allá de escuchar algo chévere, es que sea algo que represente un cambio para ustedes. Entonces, de esta manera finalizo. No sé si haya otra pregunta, Mariana. No, doctor, por el momento no hay más preguntas. Entonces, con esto, nuevamente concluimos la conferencia. Es importante que, bueno, no, sí, llegó la pregunta del ingeniero Herbert, ¿dónde puedo ver la información de la conferencia? Ingeniero, nosotros directamente a través de su correo electrónico le haremos llegar la grabación de la conferencia.
Retomando, con esto concluimos nuevamente la conferencia y agradecemos a todos los participantes por estar el día de hoy y al doctor Carlos Urda por este tema tan importante como es hablar en público. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Un buen día.